El millonario despreció a la mendiga, pero su mirada no se apartaba de la piscina por un secreto. Cecilia Santos llegó a la mansión con el alma hecha pedazos. Aquella mujer sencilla, con las manos ásperas y el corazón roto por la pérdida de su hijo, sabía que en ese palacio de cristal y oro solo la esperarían miradas frías y desprecio. Y no se equivocaba. David Montenegro, el hombre que le pagaba por cuidar a su hija, Clara, la trataba como si fuera invisible, o peor, como si fuera una molestia en su santuario de lujo. Ella sentía el aire helado en cada gesto de él. ¿Quién es esta mendiga que se pasea por aquí?, parecía pensar David, clavando una sonrisa cortante que partía su pecho en dos. Pero había algo extraño esa tarde. Mientras David ignoraba a Cecilia y ella cumplía sus tareas con la pena agarrada en la garganta, sus ojos no se apartaban de un lugar: la piscina. Enorme piscina azul rechazo, que brillaba bajo el sol como un espejo perfecto y peligroso. Algo en esa piscina no encajaba. Un resplandor raro, como si el agua guardara un secreto oscuro, hecho de sombras y susurros. Cecilia lo sintió en la piel, un frío atravesando la toalla que tenía en las manos, un músculo tenso en su espalda, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué ocultaba aquella agua? Por primera vez en días, la mirada de David no estuvo fija en ella, sino en el fondo del misterio. El silencio en la mansión se volvió denso y pesado, roto solo por el sonido sordo del agua golpeando contra las tejas. Cecilia respiró hondo, mientras al otro lado del jardín, la exesposa de David, Elena, hacía temblar todo con palabras amargas. Amenazaba con llevarse a Clara, diciendo que Cecilia no era más que una mala influencia, una amenaza para la niña. La tensión crecía como un volcán a punto de estallar. David, imperturbable, parecía esconder algo más detrás de su desprecio, algo que Cecilia empezaba a intuir y que la quemaba por dentro. Por un momento, la pequeña Clara salió. Un brillo extraño bajo la superficie. ¿Un reflejo? ¿Un objeto hundido? Su instinto se encendió como un fuego que no podía apagar. Decidió acercarse. Sabía que investigar podía arriesgarlo todo: su trabajo, la débil relación con David, hasta su frágil paz interior. Pero algo más grande estaba en juego. Un secreto que no solo involucraba al millonario y a su hija, sino también a Elena y un hombre peligroso llamado Carlos Méndez. Un amante abusivo que amenazaba con destruir vidas desde la sombra. Cecilia sintió el aire enrarecido. El sol bañaba la mansión, pero el calor no calmaba el nudo que tenía en la garganta ni el temblor de sus manos. Dio un paso hacia la piscina, y la tensión cortó el aire como un cuchillo. El misterio estaba justo ahí, en el agua. Lo que descubriera podía cambiarlo todo o destruirlo todo. La pregunta que nadie quería responder latía en el silencio. ¿Hasta dónde estaba dispuesta Cecilia a llegar para proteger a Clara y salvar a Elena? ¿O se hundiría ella también en aquel abismo oculto bajo el agua? Y así, con el corazón latiendo al borde de la locura, Cecilia se acercó a la orilla, sintiendo que estaba a punto de tocar una verdad que podría arrasar con todas sus vidas. El mundo afuera gritaba indiferente, pero dentro, en esa piscina, se escondía un secreto que nadie podría evitar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Cecilia se acercó lentamente al borde de la piscina. El agua reflejaba el sol de una manera hipnótica. Su corazón latía descontrolado. Justo cuando estaba a punto de sumergir sus dedos en ese misterio, un grito desgarrador la sacó de su trance. ¡Cecilia, no! Era David, con el rostro pálido y una mirada que mezclaba miedo y furia. Se giró, pero no pudo ver la tormenta que se acercaba. Y antes de que pudieran intercambiar más palabras,
el mundo dio un giro. Clara jugaba cerca de la orilla. Sus risas llenaban el aire, cuando de repente el silencio fue sustituido por un estruendo, una explosión sorda. La parte trasera de la mansión estalló en sombras de escombros. Cecilia cayó de espaldas, aforada, mientras el aire se volvió pesado con polvo y caos. Gritos, desesperación. David se lanzó hacia Clara, que había quedado paralizada de miedo, y la abrazó con toda la fuerza de su preocupación. «Clara, está bien, todo estará bien». Pero la voz de él ya no sonaba tan segura. En sus ojos se podía ver el pánico. Cecilia se levantó, tambaleándose, el corazón aún en llamas por lo inesperado. ¿Qué había sido eso? ¿Un accidente? No, un segundo grito, una voz conocida. Elena. Era el eco de un odio muy antiguo. Ella apareció de entre el polvo, con los ojos desorbitados. «Esto es tu culpa, Cecilia, siempre ha sido tu culpa». En medio del caos, Cecilia sintió que el aire se le escapaba. La reprimenda de Elena era como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quería decir? De repente, una sombra se alzó entre los escombros. Un hombre emergió del horror, su rostro cubierto de cicatrices y un brillo en la mirada por demás inquietante. Era Carlos Méndez, el amante abusivo que había amenazado a Elena. Pero, ¿qué hacía él aquí? La tensión cortante se transformó en pánico. «¿Qué te trae a nuestra vida, Carlos?», preguntó David, mientras se cubría a Clara con su cuerpo. La risa de Carlos fue escalofriante. «Vine a recoger lo que es mío», dijo, señalando hacia Elena. «Tú, David, siempre has sido un obstáculo, pero no por mucho más tiempo». Su voz era un susurro amenazante que reverberaba en el aire, cargado de una promesa oscura. Cecilia sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No solo era un secreto en la piscina, había algo más profundo atado a la historia de todos ellos. La conexión entre Carlos y Elena se hacía evidente. No era solo una amenaza, era un laberinto de dolor y resentimientos que llevaban años construyendo. Un hilo que ahora se mostraba en toda su fragilidad. «Clara, ven aquí», gritó David, pero la niña, en medio del pánico, retrocedió. Sintió la desesperación en el aire. No estaba seguro de a quién gritarles ahora. Cecilia miró a David, luego a Clara, y sintió que el nudo en su garganta se intensificaba. «Espera», pero ya era demasiado tarde. Clara había tropezado, cayendo hacia el agua. La piscina, el misterio oculto, se tragó a la niña con un salpicón aterrador. Los gritos se ahogaron en el abismo. Cecilia sintió que el tiempo se detuvo mientras los rostros a su alrededor se congelaban en horror. El secreto que guardaba el agua ya no era solo un misterio, sino el principio de una verdad que convertiría sus vidas en un caos. ¿Quién podría salvar a Clara ahora? La pregunta flotó en el aire, ahogada en el grito colectivo que resonó como un eco en la inmensidad del momento. El oscuro secreto del pasado, el amor, el odio y la traición se entrelazaban en una red imposible, y todos eran parte de ella. La piscina, por fin, era el escenario de una tragedia que nadie podía evitar. Cecilia sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La piscina, que había sido solo un oscuro secreto, se convirtió en el epicentro de un caos que no podía comprender. El silencio fue reemplazado abruptamente por gritos y temor. Las risas de Clara se habían ahogado junto al murmullo del horror. Y el tiempo, por un momento, se detuvo. David, con el rostro lleno de pánico, se lanzó al agua sin dudar. «Es tu culpa, Cecilia, siempre lo fue». Lanzaba palabras venenosas como si fueran dagas. Pero Cecilia no podía concentrarse en eso. Su mente estaba atrapada en él. «¿Dónde está Clara?». Una sombra emergió del agua, un pequeño cuerpo luchando por salir a la superficie. Los ojos de David se dispararon hacia esa silueta. Con cada segundo, la desesperación crecía y el tiempo se convertía en un enemigo cruel. «Clara, agárrate». Su voz era un grito desgarrador. Se arrojó al agua y Cecilia sintió que el aire se le escapaba. Pero en medio del caos, un sonido rompió su atención. Un golpe sordo detrás de ella. La explosión inicial resultó ser solo el comienzo. Un nuevo estruendo resonó,
más fuerte, más aterrador. Unos hombres con chaquetas oscuras irrumpieron entre los escombros. «Carlos, ven aquí», gritó uno, con un tono autoritario que cortaba el aire como un cuchillo. Era un hombre desconocido, pero su presencia emanaba una amenaza palpable. La mirada de Carlos se centró en Cecilia de una manera que le heló la sangre. «No te preocupes, niña. Todo está bajo control». La voz era suave, casi seductora, pero había algo inquietante detrás. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre extendió su brazo hacia Clara, que gritaba desde el borde de la piscina. «Deja a la niña. Es la única salida», gritó David desde el agua, su voz resonando con una mezcla de terror y autoridad. Pero el hombre oscuro sonrió, como si disfrutara del caos. «¿Y qué hay del secreto que se oculta aquí? De esa adinerada familia que no es tan perfecta como parece». Sus palabras pesaban en el ambiente, trayendo consigo un aire de revelación y peligro. Cecilia sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estaba insinuando? «No le harás daño a Clara», rosnó David, moviéndose en el agua con una determinación feroz. Pero la situación se volvía cada vez más crítica. Carlos se acercó un paso más, y en ese momento un sonido aún más sorprendente salió de su boca. «No te preocupes, no soy el único que tiene secretos. Todos aquí los tienen, pero hay uno que te va a interesar, David». Entonces, con un movimiento rápido y directo, desabrochó su chaqueta y mostró algo atado a su cintura, un pequeño objeto brillante que hizo que los corazones se detuvieran. Era un medallón, con un diseño que Cecilia conocía demasiado bien. Era un medallón que había pertenecido a su hijo, y ahora estaba en manos de Carlos. «¿Qué significa esto?», preguntó, con la voz entrecortada por la incredulidad. Carlos sonrió de nuevo, pero esta vez había un destello de locura en sus ojos. «Significa que el destino de Clara depende de la verdad que su padre ha intentado ocultar. Objetos perdidos, o más bien, secretos ocultos que tú y yo conocemos muy bien». El aire se volvió denso, la tensión palpable. El murmullo de los espectadores se convirtió en un clamor ensordecedor. Los rostros de todos estaban marcados por el horror y la sorpresa. David nadaba, pero en sus ojos había un oscuro entendimiento que Cecilia nunca había visto antes. Era como si piezas de un rompecabezas siniestro comenzaran a encajar. «Vamos, David, el tiempo corre. ¿Qué harás? ¿Abrirás la caja de Pandora que guardas tan celosamente?» La voz de Carlos hizo eco en el silencio, presionando sobre esos secretos. Cecilia sintió el nudo en su pecho. La confusión y el miedo danzaban en su mente. ¿Qué verdad se escondía detrás de ese medallón? Y más importante, ¿quién era realmente David? La mirada de Cecilia se encontró con la de él, y en ese instante supo que todo estaba a punto de cambiar. Un giro inesperado, un secreto que podría romperlos a todos. La piscina, que antes parecía un simple lugar, se convirtió en el camino hacia una revelación devastadora. Todo lo que creía saber se tambaleaba, y allí, al borde del abismo, se preguntó, ¿sería capaz de enfrentar la verdad? ¿Y Clara? ¿Qué pasaría con ella? La incertidumbre pesaba en el aire como una tormenta oscilante. Las vidas de todos estaban en juego. Cecilia sintió que el aire se le escapaba. La piscina, que había sido solo un oscuro secreto, se convirtió en el epicentro de un caos. David estaba en el agua, luchando y gritando el nombre de Clara. Desesperación llenaba el ambiente, y una sombra oscura se acercaba a ellos, aumentando la tensión. «Clara, aquí estoy», David aulló. Pero el pánico consumía su voz mientras el agua se agitaba a su alrededor. Los gritos se fundían con el eco de la explosión, y el polvo todavía flotaba en el aire. Todos observaban, paralizados por el horror. Las palabras de Elena, llenas de veneno, parecían resonar en cada rincón de la mansión. «Es tu culpa, Cecilia. Siempre lo fue». Cecilia sintió que el mundo giraba. La imagen de Clara cayendo al agua se repetía en su mente. No podía permitir que el miedo la detuviera. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrió hacia la piscina.
Pero mientras llegaba, el caos dio un giro inesperado. La figura de Carlos se movió entre los escombros, y su risa helada resonó, llenando el aire con un terror palpable. «¿No es fascinante, Cecilia?», dijo, en un tono juguetón. «Todo es un juego, pero tú no has jugado bien. Mira lo que has desatado». El ruido de sus palabras fue interrumpido por un destello. Un hombre apareció repentinamente entre las sombras. Alto, con una mirada intensa, se interpuso entre Carlos y Cecilia, como un escudo. «¡Basta, Carlos!», gritó, y el aire se volvió eléctrico. La tensión fue tan intensa que todos se contuvieron la respiración. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó Carlos, con un desdén que era casi palpable. «Soy el hermano de Helena», respondió el extraño, su voz firme y decidida. «Y estoy aquí para poner fin a este juego». Con cada palabra, el rostro de Carlos se oscureció, y la atmósfera se volvió insoportable. Cecilia sintió que el nudo en su pecho se soltaba. ¿Hermano de Helena? Eso lo cambiaba todo. Mientras los dos hombres intercambiaban miradas de odio, un grito desgarrador sacudió a todos. «Clara», David emergió del agua, luchando con la frágil figura de la niña en sus brazos. «Déjala ir». La voz del hermano de Helena resonó y Carlos se volvió, mirándolo con furia. Pero en ese momento, lo que nadie esperaba ocurrió. Una explosión de color brilló en el medallón que llevaba Carlos. Era un resplandor intenso que iluminó la noche, como si fuera un faro de luz en medio del caos. «¡Es el medallón!», gritó Cecilia, y todos giraron la mirada hacia ella, confundidos. «Era de mi hijo». Su voz se quebró, pero el brillo del medallón parecía traer un secreto a la luz. Carlos, sintiéndose acorralado, giró sobre sus talones. «¡Basta!», su voz tembló. «No saben lo que están haciendo». La piscina había dejado de ser un simple elemento decorativo. Ahora era el símbolo de un secreto enterrado. El hombre que había entrado a la vida de David y Clara, con un rostro conocido y temido, no era solo un enemigo, sino parte de un rompecabezas más complejo que se remontaba a años atrás. Cecilia sintió una punzada en el estómago. Las piezas estaban encajadas, y el momento revelador estaba cerca. El hermano de Helena guardaba un secreto. Su mirada decía más de lo que podía expresar con palabras. No eran solo enemigos, sino familia. Con cada segundo que pasaba, la verdad se volvía más clara. La historia de todos estaba entrelazada de manera inimaginable. David sostenía a Clara con fuerza, sus ojos fijos en el medallón. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz quebrantada. «¿Cuánto más nos han ocultado?». En ese instante Carlos retrocedió, sintiendo que el control se le escapaba. «¡No mezclen a todos!», lanzó en un grito desesperado, pero la revelación ya estaba en el aire. El caos se estaba empezando a ordenarse, y con cada revelación, un miedo radical tomaba su lugar. ¿Por qué Carlos tenía el medallón de Cecilia? ¿Era un vínculo más profundo que todos ellos habrían querido reconocer? Cecilia sintió el sudor frío en su frente mientras el silencio caía. Las vidas de cada uno apenas colgaban en un hilo. Todos estaban a punto de ser arrastrados por la verdad. Una verdad que podía destruirlos a todos. La piscina era solo el principio, y su profundidad no era nada comparado con el abismo de secretos que los rodeaba. ¿Podrían enfrentar lo que vendría? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras los ojos de todos se centraban en aquel medallón. Una espera ansiosa llenando el silencio, y la incertidumbre comenzaba a retumbar en sus corazones. Cecilia sintió que el aire vibraba con una tensión insoportable. Todos estaban mirando el medallón, un pequeño objeto brillante en manos de Carlos, pero el verdadero peso de la revelación aún no había caído. «¿Qué tienes eso?». Su voz temblaba mientras sus manos se aferraban a la barandilla de la piscina. David, aún empapado, no dejaba de mirar a Clara, que ahora estaba segura en sus brazos, pero su rostro estaba lleno de confusión y miedo. Carlos sonrió. Su risa era fría y calculada, como si disfrutara del caos que había desencadenado.
Un juego que empezaste tú. Su mirada se volvió hacia David, y en ese momento algo cambió. La atmósfera se volvió más pesada, como si la verdad que pendía en el aire pudiera caer en cualquier instante y aplastarlos a todos. Helena tiene razón, continuó Carlos, desafiando a todos con sus palabras. Por tu culpa hay más en juego aquí del que imaginan. Este medallón no solo es un simple objeto, es la clave para un secreto que ha estado oculto durante años. Y tú, David, lo sabes. El eco de sus palabras resonó en la mansión, y los murmullos comenzaron a surgir entre los presentes. Todos estaban paralizados por lo que se estaba revelando. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué estás diciendo?», exigió David. Su voz temblaba de furia. «No sé de qué hablas. ¡Suéltalo!». Cecilia sintió el sudor frío por su espalda. De repente, el hermano de Helena se movió, acercándose peligrosamente a Carlos. «No tienes idea de lo que estás desatando. Suéltalo y vete. Esto no es tu batalla». La hostilidad entre ellos era palpable, el aire casi chisporroteaba. Pero entonces Carlos se giró, y con un movimiento rápido lanzó el medallón hacia el agua. El tiempo parecía detenerse, mientras todo el mundo miraba cómo el objeto se hundía, brillando como un faro en lo profundo de la piscina. Clara soltó un grito, y el terror llenó sus ojos. «¡Papá!». El pánico de David se intensificó. «No, Clara, espera, déjame». En un impulso saltó al agua, sumergiéndose en la búsqueda de ese objeto que parecía tan inofensivo, pero que ahora representaba todo lo que estaba en juego. Mientras desaparecía bajo la superficie, el caos estalló. Cecilia sintió un nudo en el estómago. La escena era un torbellino de emociones. Su corazón estaba a punto de estallar. De pronto, el hermano de Helena clamó: «Carlos, detente». Pero antes de que cualquiera pudiera procesar lo que estaba pasando, Carlos se lanzó hacia Cecilia. En un instante, quitó una pistola de su chaqueta, apuntando directamente hacia ella. «Es hora de que todos sepan la verdad», dijo con una voz baja y amenazadora. Los gritos estallaron y la confusión se adueñó del momento. Algunos comenzaron a retroceder, otros se lanzaron hacia Carla, temiendo que el desenlace fuera la tragedia. «¿Qué verdad?», preguntó Cecilia, sintiéndose atrapada por el terror que emanaba de su propia alma. Carlos sonrió, y con una risa convulsa, reveló: «La verdad sobre el accidente, el que te robó a tu hijo, Cecilia. Ese día fue solo el comienzo». Cada palabra que salía de sus labios era veneno, desgarrando la frágil realidad. Cecilia sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?», exigió, pero la angustia comenzaba a desbordar su esencia. El dolor en su interior provocaba que su cuerpo temblara. Recordó el día de su pérdida. La soledad y la desolación lo invadieron. ¿Acaso Carlos sabía más de lo que dejaba entrever? ¿Cómo podía estar conectada su tragedia con este hombre sin escrúpulos? Mientras tanto, David emergió de las aguas, con el medallón en la mano. Pero lo que una vez habían creído que era un simple objeto, ahora era el portal a una verdad espantosa que podría unir o destruir a todos. «Cecilia, mira», gritó David, sosteniendo el medallón como si fuera la única salvación. Pero en sus ojos la tormenta comenzaba a formarse. Había algo más que la alegría del reencuentro. El rostro de Carlos se torció en una sonrisa burlona. Además, eso no es lo único que he revelado. En un instante dio un paso hacia atrás, levantando la mano, y de repente un sonido ensordecedor llenó el aire. Una explosión inesperada, una nube de humo obligó a todos a retroceder y caerse entre gritos y caos. Cecilia, aturdida, miró en dirección al estanque de la piscina. El agua burbujeaba, pero no era solo por la agitación. «¿Qué demonios está pasando?», gritaron muchos a la vez. La confusión reinaba. Las relaciones estaban a punto de romperse. Amistades y la lealtad se desmoronaban en un instante. Afuera, la noche cubría los secretos mientras la luz se apagaba. Nadie podía prever que lo que había sucedido en esa mansión sería solo el principio. Todos estaban conectados de una manera que nunca habían imaginado. Mientras el humo llenaba el aire, una duda omnipresente que... La confusión reinaba mientras el humo llenaba la mansión. Cecilia se quedó paralizada.
observando cómo David luchaba por salir a la superficie. El medallón, ahora un símbolo de revelaciones oscuras, había caído al fondo de la piscina. El corazón de Cecilia latía desenfrenado y sentía como si el aire se le escapara. «David, Clara», gritó. Pero su voz se ahogó en el ruido. Carlos, con la pistola en mano, había provocado un caos que parecía no tener fin. El hermano de Elena intentaba contener la situación, pero la locura estaba fuera de control. Las palabras de Carlos resonaban en la mente de todos, como un eco macabro. «El accidente fue tu culpa, Cecilia». Cada sílaba caía como un ladrillo sobre su pecho. De repente, en medio de la tensión, se escuchó un estallido ensordecedor. Un grito desgarrador quebró la atmósfera pesada. Una ráfaga de aire cortante hizo que todos se tambalearan. El hermano de Elena fue el primero en moverse, empujándola hacia un lado y enfrentándose a Carlos. «No me amenaces, sabes que hay más en juego aquí». Cecilia parpadeó, confundida, mientras él se plantaba frente a Carlos, determinado a proteger. En ese instante, todo se tornó en un caos. Las luces comenzaron a parpadear y el sonido del agua agitada se apoderó de sus oídos. El aire se llenó de un intenso olor a pólvora y humo. David, todavía en el agua, luchaba por mantener la calma, mientras Clara, en sus brazos, parecía perder fuerzas. «David», aulló Cecilia, sintiendo que el miedo le robaba el aliento. Pero nuevamente, una figura apareció entre el humo. Un hombre desconocido, de rostro anguloso y sombrero, emergió como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Ella no había visto aquel rostro antes, pero su presencia trajo una sombra de reconocimiento. «¿Qué haces aquí, Miguel?», preguntó con la voz entrecortada, su mente intentando conectar los puntos. «Debemos salir de aquí, ahora», dijo el hombre, sin dar más explicaciones. Pero sus ojos estaban fijos en Carlos, donde su risa siniestra retumbaba. El caos se multiplicaba, y Cecilia sintió cómo las paredes de la mansión parecía aplastarla. Miguel avanzó con determinación. «No lo entienden. Este lugar no es seguro. No se trata solo de ustedes. Hay un secreto que está a punto de salir a la luz». Sus palabras causaron un silencio tenso, como si todos sintieran el peligro entre las llamas del caos. Cecilia sintió un profundo escalofrío. «¿Qué secreto?», fue lo único que pudo preguntar, su voz temblorosa intentando aferrarse a la realidad. «Todo está conectado. Lo que sucedió con tu hijo, con Clara, Carlos y Elena no son los únicos con sombras en su pasado. Este medallón es solo la punta del iceberg», explicó Miguel, apretando los dientes con rabia. Los ojos de Carlos destellaron con sorpresa, y por un instante el arrogante aire que lo rodeaba se evaporó. «Cállate, no tienes idea de lo que estás diciendo», gritó, pero no había suficiente furia para ocultar el miedo que comenzaba a asomar. «¿Acaso crees que no lo sé? ¿Que no sé de ese día?», Miguel respondió, y el silencio volvió, cada palabra como un disparo al corazón de todos. «Tu hijo no murió en un accidente. Fue un plan que involucra a personas cercanas a todos ustedes. Me vulneraron por muchas razones». El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Cecilia. Todo se sacudía. Cada creencia que había tenido sobre la pérdida de su hijo se tambaleaba. David salió de la piscina, empapado, con el medallón en alto, la mirada aturdida. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes saber esto?». Fue entonces que Carlos, en un arrebato, apuntó su pistola hacia Miguel. «Tú no tienes nada que ver con esto. Este es mi juego, y tú vas a dejarlo ahora mismo». Cecilia miró sin poder entender. La realidad que había construido se desmoronaba. Las traiciones cobraban vida en aquella escena de terror. Las conexiones se hacían más poderosas y el dolor amenazaba con consumirlos. Pero antes de que Miguel pudiera dar una respuesta, la pistola de Carlos se disparó, un sonido ensordecedor que resonó por encima del caos. El tiempo se detuvo. Un grito desgarrador. El cuerpo de Miguel se tambaleó y cayó, mientras la confusión se transformaba en horror. Cecilia, incapaz de procesar lo que había pasado, se sintió perder el control. «No», gritó,
pero el eco estaba lleno de desesperación. La realidad se había transformado, y la salvación parecía más lejana que nunca. Las vidas de todos estaban envolviendo como un hilo de arena. «Cecilia, corre», gritó David, mientras el caos se desataba de nuevo. Pero en su mente solo resonaban las palabras de Miguel. «Este no es un accidente, es un plan». El secreto estaba más allá de lo que podían imaginar. La pregunta que quedó flotando en el aire era clara. ¿Qué otra verdad brutal estaba a punto de revelarse? Cecilia, con el corazón latiendo como un tambor, se encontraba paralizada. La escena frente a ella se desmoronaba. Miguel yacía en el suelo, muerto. Carlos, con la pistola aún en la mano, estaba rodeado por una atmósfera de horror. En un instante, la tensión había estallado en caos, como un frágil cristal que se rompe. «No, no puede ser», gritó David, el agua escurriéndose de su cuerpo mientras se abalanzaba hacia Miguel. Clara, en sus brazos, sollozaba asustada, sus ojos grandes llenos de confusión. La pequeña temblaba, sin entender que aquel medallón, que había sido el centro de tantas disputas, ahora era el sello de una tragedia. La mente de Cecilia giró como un torbellino. «¿Por qué?», pensó, pero su voz parecía ahogarse en el silencio que siguió a la explosión de la pistola. ¿Por qué había tenido que escalar tanto? La culpa de perder a su hijo ahora se iba abriendo como una herida fresca. De repente, no parecía ser solo un juego entre ellos. Era el juego de la vida y de la muerte. Carlos, sintiéndose acorralado, levantó la pistola un poco más. «No te acerques o los haré pagar». La rabia emanaba de él como un veneno, distorsionando su imagen hasta convertirlo en un monstruo. «Todo esto es culpa de ustedes. Nunca debiste traer a Miguel aquí». Miró a Cecilia, y en su mirada había una locura desatada que ella nunca había visto. Cecilia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué relación había entre ellos? El caos parecía traslúcido, pero ahora se sentía más cerca de Carlos, como si sus emociones estuvieran entrelazadas de una manera incomprensible. «Dame el medallón», gritó él, pero la voz de David interrumpió. «No, Carlos, ya has hecho suficiente daño», dijo David, avanzando con Clara, aún temblorosa en sus brazos. «No tienes idea de lo que estás destruyendo». Y en ese momento, de entre el polvo y los escombros, Elena apareció como si hubiera emergido de una pesadilla. Su rostro estaba descompuesto en una mueca de rabia y desesperación. «Carlos, detente». «No, los necesitas vivos». Pero antes de que pudiera decir más, él disparó al aire y el sonido reverberó. El pánico estalló como una burbuja. «¡Mierda!», gritó la multitud. Todos retrocedieron, los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. En el caos, Cecilia sintió como su mundo comenzaba a desmoronarse nuevamente. Ella había perdido a su hijo, y ahora estaba a punto de perder a los que quedaban. «Cállate, Elena, solo estás en mi camino». La mirada de Carlos se había vuelto fría, como si el odio que albergaba era suficiente para cubrir todo el caos que había desatado. El aire se volvió irrespirable. Cecilia pudo sentir que el pánico la comenzaba a consumir. La piscina era solo un reflejo de todo lo que habían mantenido oculto, un secreto que amenazaba con salir a la superficie por fin. Y la verdad parecía más oscura que cualquier sombra que pudieran imaginar. «¡Es suficiente!», de repente, gritó Miguel desde el suelo, aunque su voz ya llevaba el eco del final. Todos miraron hacia él, y fue entonces cuando todo se volvió aún más surrealista. Un brillo dorado comenzó a emanar del medallón, sumergido en el agua, atrayendo la atención de todos. Nada podía prepararlos para lo que siguió. El medallón explota bajo el agua en una ola de luz brillante. Una oleada de energía los sacudió a todos. La visión de la piscina se tornó en un caleidoscopio de recuerdos. El agua burbujeaba y de repente una imagen emergió. Una figura familiar, las mismas características, el mismo rostro. El rostro del hijo perdido de Cecilia. Un grito desgarrador salió de su pecho. «Es él». Las lágrimas comenzaron a fluir mientras la verdad se abría paso. «¿Qué está pasando?». Carlos, ahora paralizado por la sorpresa, dejó caer la pistola. Todo el horror que había librado,
Todo lo que había hecho, en ese instante, se convirtió en polvo. La revelación del medallón era mucho más profunda, un hilo que unía sus destinos. Las verdades enterradas y los secretos ocultos permanecían en la superficie. Todo lo que creían saber se desmoronó con una sola imagen. La conexión entre ellos era más intensa y más retorcida de lo que habían imaginado. ¿Era este el final o solo el comienzo? La incertidumbre flotó, y Cecilia, con el corazón destrozado, se dio cuenta de que todo había cambiado para siempre. El medallón había desatado algo más grande que ellos mismos. La noche se llenó de murmullos y preguntas sin respuesta, y el futuro se volvió tan oscuro como el abismo que habían habitado. ¿Qué otro secreto estaba esperando salir a la luz? Cecilia, aturdida por la revelación del medallón y la imagen de su hijo que emergía del agua, sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, cada sílaba un golpe agonizante. ¿Qué significa esto? Su pecho se oprimía con angustia y la respiración se le hacía cada vez más difícil. David, aún empapado, sostenía el medallón con una mano temblorosa. Las lágrimas resbalaban por su rostro mientras su mirada pasaba entre Clara y Cecilia. ¿Es realmente él? Su voz apenas era un susurro. El niño que había perdido, el secreto que todos llevaban escondido. Una verdad incendiaria. La desesperación llenó la piscina, la atmósfera densa como el humo amenazante que aún flotaba a su alrededor. «¿Qué estás ocultando, Carlos?», gritó Elena, su rostro lleno de rabia. «No puedes simplemente jugar con nuestras vidas». Sus ojos centelleantes mostraban una mezcla de miedo y desdén hacia Carlos, que retrocedía, sintiendo cómo el poder se le escapaba entre los dedos. La pistola cayó al suelo, resonando con un sonido metálico que cortó el aire helado. Pero en un instante, el caos se transformó en un estruendo. La mansión tembló como si estuviera viva, y el sonido de un nuevo estallido sacudió las paredes. Un grito desgarrador no solo rompió la tensión, sino que hizo que todos se giraran hacia la puerta principal, donde una figura conocida se cernía. Un hombre alto, con rostro serio, entró. Era Carlos Méndez, pero no el mismo que todos conocían. Este estaba más erguido, más decidido. «¡Mierda! ¿Quién eres tú?», espetó Carlos, su voz cargada de incredulidad y miedo. El hombre desconocido caminó con la arrogancia de quien sabe que tiene la ventaja. «Soy el verdadero Carlos», declaró el recién llegado, su voz potente resonando en la mansión. Con cada palabra, las miradas se entrelazaban en una nueva confusión. «El que tú atrapaste, el que construyó toda esta historia». La revelación cayó en el aire como un oscuro presagio. El verdadero Carlos estaba de pie, y el otro era un impostor. El mapa, lo que ocultaste, era más que un objeto, era un legado. Las palabras del impostor, con su tono amenazante, temblaban en el aire como una tormenta. Todos estaban aturdidos, intentando procesar la magnitud de lo que se estaba revelando. Cecilia sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. Las conexiones, las distintas facetas de sus vidas se entrelazaban como hilos enredados. «No, no puede ser», balbuceó, buscando respuestas, y en un giro drástico recordó algo del pasado. El accidente, lo que había llevado a su hijo a la oscuridad, la relación con Elena, con David, con el nuevo Carlos, todo estaba atado por un hilo oscuro que jamás había imaginado. «Tus secretos vienen a cobrarte», continuó el nuevo Carlos, desafiando al impostor con sus ojos fríos. «Es hora de que todos sepamos la verdad. Planeaste esto, y lo peor es, en el fondo lo sabías. Aquel día, no solo perdiste a tu hijo». Su voz se detuvo, y un silencio tenso invadió la habitación. «Él está vivo, Cecilia». La voz sonó en el eco del silencio, como un trueno en una noche clara. Los ojos de todos se abrieron de par en par, cada uno intentando asimilar la marea de revelaciones. El mundo parecía desvanecerse entre el escalofrío de esa frase. Recuerdos ocultos resurgieron,
y el dolor se hizo más intenso. ¿Cómo era posible? ¿Qué había estado encubriendo su propio corazón? En ese instante, los murmullos comenzaron a aumentar. «Tú eres un monstruo», espetó David, apuntando al impostor. «Y es hora de que pagues por lo que hiciste». Pero el verdadero Carlos se limitó a sonreír, una risa oscura que resonaba en sus pensamientos. Y así, con el caos de fondo, Cecilia sintió que el tiempo se detenía. La piscina, la mansión, sus secretos, todo iba a cambiar por esa revelación impactante. La urgencia se adueñó de la escena, y con el corazón en un puño, comprendió que el camino de verdad que tenían por delante sería más doloroso de lo que habían imaginado. El final apenas comenzaba. «Iremos tras la verdad», murmuró, su voz firme, rompiendo el silencio. Pero los ojos del impostor llamaban a la desesperación, y un grito de atención retumbó en el aire. ¿Qué más tenía encerrados ese oscuro laberinto de secretos? La noche apenas comenzaba, y el desenlace prometía ser más que impactante. El futuro se oscurecía, y la pregunta que quedó flotando era: ¿cuán lejos estaban dispuestos a ir para descubrirlo todo? Cecilia, aturdida por la revelación del medallón, sintió cómo un frío helador le recorría la columna. El rostro de su hijo emergía de las profundidades, pero al mismo tiempo, los ecos de ese instante terrible inundaban su mente. «¿Qué haces?», gritó, su voz atravesando el caos. David, con el corazón desgarrado, empezó a dar pasos vacilantes hacia el agua, el medallón aún brillando entre sus manos. «Es él, es realmente él», murmuró, su voz temblando como una hoja al viento. Pero en medio de esta revelación impactante, el nuevo Carlos sonrió de manera inquietante, como si supiera más de lo que dejaba entrever. «Lo que todos ustedes no saben», comenzó a decir el impostor, pero fue interrumpido por un grito desgarrador que atravesó el aire como un rayo. «¡Cecilia!». La voz de Clara, llena de pánico, hizo que Cecilia se girara instintivamente, y fue entonces que vio a Elena, tratando de contener a la niña, cuyos ojos llorosos reflejaban puro terror. «¡No, no!», gritó, su voz cargada de una mezcla de miedo y desesperación. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el verdadero Carlos se lanzó hacia adelante. «Esto termina aquí», rugió, mientras agarraba el brazo del impostor, una lucha repentina que parecía sac. Pero en un giro inesperado todo estalló en caos. El impostor, apoderándose de la situación, empujó a su hermano hacia el costado. «Eres un traidor, siempre lo has sido». El nuevo Carlos estaba furioso, pero algo en su mirada, una chispa de temor, revelaba que había más en juego aquí. El aire se volvió denso, y el caos creció a su alrededor, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Cecilia sintió cómo la opresión en su pecho aumentaba. En un instante todo se volvió difuso. Las manos temblorosas de David, el rostro descompuesto de Clara, la desesperación en los ojos de Elena y la locura desatada en el impostor se entrelazaban de una manera terrible. «Dame el medallón», exigió Carlos, su fuerza brotando como un rayo en la oscuridad. Pero el acontecer siguió girando en espiral. En el momento más inesperado, una explosión de luz brilló en el agua, interrumpiendo la lucha. Cecilia se dio cuenta de que algo aún más siniestro estaba en movimiento. Los ecos de risas lejanas, distorsionadas y despreocupadas, llenaron el aire. «¡No puede ser!», murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. El agua comenzó a burbujear nuevamente y de repente un hombre emergió de las profundidades. Tenía un semblante familiar, pero no era su hijo. Sus ojos eran de un verde penetrante y una sonrisa traviesa asomaba en su rostro. «Hola, mamá». Las palabras salieron de su boca como un susurro en medio del estallido. El mundo se detuvo. Cada corazón se detuvo en seco al escuchar esas palabras. Cecilia quedó sin aliento. El aire se le escapaba como arena entre los dedos. David dio un paso atrás, choqueado, mientras Clara soltaba un grito de sorpresa. Era un niño de no más de 10 años,
pero su mirada decía más de lo que cualquier otra palabra podría expresar. «¡Es él! ¡Es el niño!», exclamó Elena, su rostro transformándose en una mezcla de compasión y horror. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió Carlos, ahora temblando de impotencia y miedo. Su figura se encorvó, como si la revelación lo hubiera golpeado directamente en el pecho. «Vine a buscarte», dijo el niño, mirando directo a los ojos de su madre. «Quiero que vuelvas a casa». Con esas palabras, el silencio se apoderó de la escena. Nadie se atrevía a respirar mientras la verdad se arrastraba hacia adelante, desenmascarando años de secretos. «¡Es imposible!», gritó Cecilia. El nudo en su garganta era insoportable. «¿Cómo puedes estar aquí? Eras...». «Fui lo que quisiste que fuera, mamá», lo interrumpió él, con una serenidad inquietante. Cada palabra era un golpe mortal, un bombardeo que desmantelaba todo lo que ella había asumido. «Pero ahora soy otro en este juego. Y tú elegiste el lado equivocado». Las declaraciones resonaron en un eco frío. La tensión era palpable, y el aire estaba cargado de un misterio que retumbaba en los corazones de todos. El nuevo Carlos soltó una risa amarga, parecida a una mezcla de triunfo y locura. Ahora, ¿qué harán para recuperarlo? ¿Pondrán su vida en riesgo una vez más? Cecilia se sintió perdida, su mente girando al borde de la locura. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres realmente? ¿Por qué haces esto? Porque todo está conectado. Porque ese día no fue un accidente. Nunca lo fue, contestó el niño, con una mirada intensa que rasguñaba la realidad. La noche se oscureció, y una pregunta quedó flotando en el aire, como un globo que nunca dejó de volar. ¿Cuánto más estaban dispuestos a sacrificar para enfrentar esta aterradora verdad? La vida de cada uno de ellos pendía de un hilo, y la historia solo había comenzado a desvelarse. Cecilia, con el corazón en la mano, miraba al niño que se presentaba como su hijo. Era una imagen que había creído perdida para siempre. «¿Cómo es esto posible?», su voz temblaba, llena de dolor y sorpresa. David, parado a su lado, no podía apartar la mirada del niño. «Eres tú», murmuró, la incredulidad ardiendo en sus ojos. El nuevo Carlos, iracundo, lanzó una mirada de furia hacia aquel joven que se había presentado repentinamente. «Estás arruinándolo todo», gritó, su voz resonando en la piscina. «¿Te crees más inteligente que yo, niño?». Pero el pequeño, ya no tan pequeño, se mantenía firme, mirando a su madre con una intensidad que cortaba el aliento. «Tu ira no puede borrar la verdad», dijo con una madurez que parecía más allá de sus años. «Me has estado buscando, mamá. Y hoy estoy aquí». El ambiente se llenó de tensión. Clara, paralizada por la revelación, finalmente gritó: «¿Es de verdad?». Esa pregunta resonó en el aire y Cecilia sintió cómo el mundo giraba. David rodeó a Clara con sus brazos, pero el miedo aún dominaba el rostro de todos. Carlos el impostor, ahora ensombrecido por el tumulto, dio un paso hacia atrás, como si la verdad lo estuviera atrapando. «Esto no es como debería ser», musitó, sus palabras deslizándose fuera de control mientras la angustia se dibujaba en su rostro. Era un hombre acorralado por la revelación de que su tiempo estaba por terminar. «No, ¿qué has hecho?», gritó Elena, su voz temblando con incredulidad. «Esto es una locura». Su caos y furia se mezclaban con un terror palpable. La historia se entrelazaba con cada palabra pronunciando. «No te preocupes, mamá», dijo el niño, volviendo a atraer la atención de Cecilia. «Lo que importa es que estoy aquí y que podemos arreglarlo». Sus ojos resplandecían con una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Cecilia sintió que el nudo en su garganta aflojaba un poco. Sin embargo, el verdadero Carlos todavía estaba en la batalla. «No puedes cambiar las reglas», gritó, levantando la voz, su desesperación puñalando el aire. «Siempre pierdes, Cecilia, siempre». Esa declaración la golpeó con la fuerza de una ola. ¿Era esto un juego al que estaba destinada a perder? Todo lo que había vivido, cada dolor y sufrimiento, cada sacrificio. Pero el niño, su hijo, era la luz al final del túnel,
No insistiré más en esto. Me iré contigo, murmuró con una determinación aprensiva. David, sintiendo la urgencia, se acercó, asiendo el medallón con fuerza. Él está en peligro, Cecilia. No podemos perderlo otra vez. El rostro de su madre brilló con la comprensión de que no podían dejar ir esa oportunidad. Con un movimiento decidido hacia la piscina, el joven Carlos extendió la mano hacia el medallón, brillando bajo la luz. Todavía hay más por descubrir. Esto conectará todo. En el instante que sus dedos tocaron el agua, una ola de energía surcó la superficie, mostrando visiones de recuerdos pasados, de risas perdidas. Cecilia sintió el eco de lo que había sido. Era un recordatorio de que el amor siempre había sido su guía, el ancla en la tormenta. «Vamos, juntos, no más secretos», dijo, la voz firme. David asintió, y Clara los miró con esperanza en sus ojos. Los remolinos de agua se calmaron, y en un giro inesperado, la figura del niño comenzó a desvanecerse, llevándose consigo las sombras que habían vivido. Recuerden, la verdad siempre será un camino hacia la luz. Nunca dejen de buscarla. Así, con la tormenta disipándose y el cielo despejando, el grupo se unió mientras el impostor lo observaba desde la orilla, la derrota grabada en su rostro. «¿Y ahora qué?», preguntó, la frustración desbordándose. Pero al mirar al nuevo Carlos y al resto, entendió que su tiempo había terminado. La conexión que habían encontrado era más fuerte que todos los lazos que había manipulado. Cecilia, David y Clara se dieron la mano, ahí, firme en el centro de la piscina, listos para enfrentar lo que viniera. Aquel día marcó un nuevo comienzo, una oportunidad de sanar, de reconstruir lo que se había perdido. La vida continuaría, con ellos a la búsqueda de respuestas, y con el amor como su guía. Pero, en el fondo, una duda quedó flotando en el aire. ¿Qué otros secretos tendrían aún por descubrir? ¿Estaban realmente listos para lo que vendría? Si quieres ser parte de esta aventura y no perderte ninguna historia exclusiva, debes suscribirte ahora al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.